Bueno, hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, lo que vamos a estar viendo hoy. Pero antes quiero repasar un poquito el contexto, por lo que Pablo escribió en la iglesia de Filipos. Pablo escribió la carta a los hermanos de Filipos cuando él estaba encarcelado, y él les escribió para informarles acerca de su situación. Estaba encadenado y él les escribió que sus cadenas no eran un estorbo al avance del Evangelio, sino más bien eran para el progreso del Evangelio. Y les escribe sobre la unidad de la iglesia y de la humildad, y va a dar un ejemplo que es Jesucristo, que se humilló, y más adelante nos va a escribir acerca o advertir acerca de los falsos maestros que entraban en la iglesia, o sea, que amenazaban la pureza. Entonces, este texto que estaremos viendo hoy probablemente es el texto que nos presenta con más claridad y con el más amplio de todos los textos, el Evangelio acerca de Jesucristo, el capítulo 2, versículo 1 al 11. Y yo me hacía una pregunta: ¿qué es lo que qué motivó a Pablo para escribir acerca del Evangelio? Al animarles a los hermanos a que tengan unidad en la iglesia. Si analizamos la carta a los hermanos de Filipos, nos damos cuenta que lo que le motivó fue escribir por la preocupación de la unidad de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero primeramente le invito a una oración y después seguimos con el texto. Señor, una vez más te alabamos por tu gracia. Señor, gracias te damos por tu palabra. En ese momento queremos estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, con humildad aceptar lo que tu palabra dice, Señor, que a través del Espíritu Santo seamos transformados a la imagen de Cristo, y que a través de la prédica, a través de las exhortaciones, Señor, que seamos animados y edificados para reflejar la vida de Cristo, Señor. Eso pedimos en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que el contexto de estos versículos que vamos a ver, el contexto inmediato, podemos decir el versículo 27 del capítulo 1 que habían visto la última vez. Dice así el versículo 27: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y cómo es comportarse digno del Evangelio? Versículo 27 dice: que pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo sentir, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, lo que parece que preocupó a Pablo de la iglesia fue que ellos tenían algunas rivalidades, y lo vemos como él los exhorta en el contexto, que les dice que estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Vemos en el capítulo 4, versículo 2, como Pablo ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 2 del capítulo 4
Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y Pablo ruega al receptor de esta carta a que le ayude en esto, como dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, la desunión o las rivalidades en la iglesia pueden causar mucho daño. Y podemos decir que es como en una represa. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Una represa que tenga una fisura, el agua viene, el agua pasa de a poquito, pero con el tiempo el agua comienza a hacer un daño más grande y comienza a destruir la represa, o sea, la muralla que para el agua. Y así es una desunión o un problema en la iglesia si no se trata. Y eso es justamente lo que Pablo está haciendo. Él ve la fisura y ya comienza a tratar el problema. Y con eso Pablo muestra al ejemplo perfecto que es Jesucristo. Vayamos al texto. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, comenzamos. Voy a leer otra versión, la Biblia de las Américas, el primer versículo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué es lo que más nos resalta en los primeros dos versículos? Vemos que en el primer versículo se repite o se enfatiza 4 veces la palabra sí. Entonces no es una pregunta, no es que Pablo duda. Pablo afirma la realidad de lo que hay en Cristo. En Cristo hay consuelo. En Cristo hay comunión del Espíritu. En Cristo hay afecto y compasión. Y por eso, completad mi gozo, completen mi gozo. Como dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y se repite cuatro veces, o varía un poco de la traducción, 5 o 4 veces se repite, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Y ahora le pregunto, ¿cómo puede un cuerpo de creyentes tener esta unidad? Y eso nos indica el versículo 3 y 4. Nada hagan
Pero no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los otros. Entonces, Pablo dice, eso es lo que debemos hacer. No vivir de una manera egoísta. Y la exhortación de Pablo en el versículo 5 es, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el punto de Pablo es que el anhelo de él es que los hermanos vivan de una manera digna del Evangelio en unidad, sintiendo una misma cosa. Y él los lleva a ver a Cristo como el ejemplo supremo. Entonces, haya pues esta actitud en ustedes, esta manera de pensar, esta manera de vivir. Pero les puedo decir que para un inconverso esto es imposible. Es imposible cumplir este mandamiento. Nosotros nos aplicamos por la naturaleza el primer mandamiento. Nos amamos con todo el corazón, con toda alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que hacemos nosotros básicamente por naturaleza. Por tanto, no hay esperanza en nosotros de cumplir este mandamiento fuera de la presencia del Espíritu Santo. Como ya lo hizo Adán en el huerto de Edén, él quiso ser como Dios. En cambio, Cristo no se aferró a esa condición. No se aferró para su propio beneficio a esta condición, sino, dice el texto, más bien él mismo se despojó de esa condición y se humilló y se hizo siervo. Y Pablo dice que haya este sentir que hubo en Cristo, que tuvo Cristo, y señala a Cristo como el ejemplo más grande de abnegación, y tal vez no lo vamos a entender con nuestra mente infinita, porque es mucho más de lo que nosotros podamos comprender. Pero nos queremos humillar delante del Señor, reconocer nuestra dependencia de Él, y queremos ver a Cristo, y viendo a Cristo queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, la unión verdadera dentro de la iglesia puede solo surgir cuando tenemos este sentir humilde que tenía Cristo. Y eso es el motivo que nos presenta Pablo para mostrarnos a Cristo. Y veamos qué actitud se nos manda a tener. El texto dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma del hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo dice, vivan como Cristo, vivan como Cristo. ¿Qué actitud hubo en Cristo? ¿Qué manera de pensar? Versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El texto dice, él existía en forma de Dios. La palabra griega es morfe, que significa naturaleza o esencia. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Cristo existía en forma de Dios, o era Dios. Cristo y Dios eran iguales y son iguales. Tienen la misma esencia. Eso es lo que dice Pablo. Cristo era omnipresente, omnipotente,
Su justicia era igual a la de Dios. Su amor en todo era igual a Dios. Cristo no era diferente. Cristo y Dios son iguales. Juan empieza su evangelio con la misma idea y dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo. Se refiere a Cristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, Cristo, Dios iguales, Cristo se humilló, una parte de la Trinidad se humilló. No fue Dios el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Cristo quien se humilló. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Podemos conectar eso con los versículos que anteceden, versículos 3 y 4. Estimando los otros como superiores a Él, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Eso fue lo que hizo Cristo. No estimó su propia vida como valorar. O sea, Él se sacrificó, se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo. Muchas veces nosotros caemos en la trampa y decimos que los otros deben considerar lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros hemos servido. Y un ejemplo puede ser los padres o el padre quiere que su esposa vea lo que él ha hecho para que le sirva, o al revés, la esposa, o pastores o líderes dentro de la iglesia. Quieren que le reconozcan y que le sirvan. Pero ¿qué hizo Cristo? Él, estando en forma de Dios, superior a todos nosotros, vino a ser hombre. Con todos los atributos humanos, Cristo se convirtió en un ser humano, como cualquier otro ser humano. Y eso vemos en su nacimiento, él necesitaba cuidado de sus padres, se cansó, él tuvo hambre, tuvo sed, tristeza, debilidad, tentación, pero sin pecado. Era hombre y al mismo tiempo era totalmente Dios. Al mismo tiempo no perdió su deidad, era Dios y hombre. Y tampoco usó su autoridad que él tenía para su propio beneficio. Y en esa condición, dice el versículo 8, en esa condición él se humilló a sí mismo y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Entonces, primeramente, Cristo se humilla en la relación con Dios, pero también en la relación con el hombre. Entonces, vayamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 12 a 16. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un polillo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Entonces, ¿qué hace Cristo? La humanidad, los hombres, el pueblo, le llama rey.
Pero Cristo incluso ahí viene humildemente. Capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hace Cristo? Se hace siervo de los hombres. Lavar los pies y secarles era para los hombres más bajos, o sea, era para los esclavos. Y Cristo, que era Dios, se hace como un esclavo. Les lava los pies y las seca. Entonces, Cristo es igual a Dios, se baja. Cristo es igual al hombre, se baja otra vez. Cristo es igual a un esclavo o un siervo. Entonces podemos decir, Cristo es igual a Dios, Dios sirviendo. Sigue el versículo 8 de Filipenses capítulo 2. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el momento de la humillación de Cristo aquí en la tierra, cuando fue arrestado en juicio, en la crucifixión, le escupieron, le golpearon, le azotaron. ¿Y qué hace Cristo? No está usando su autoridad como Dios. Cristo era igual en ese momento, era Dios, sino está usando su autoridad. Se negó a hacer valer sus derechos de su deidad. Tampoco Él usó su derecho de ser humano. No se enojó, no les acusó, tampoco se defendió. Hermanos, recuerden eso la próxima vez cuando les vienen impulsos egoístas. Recuerden lo que hizo Cristo. Sigue el versículo 8, y muerte de cruz. Sabemos que los judíos consideraban la muerte o la crucifixión, la muerte en la cruz, como lo peor, o sea, como maldición de Dios. Ciertamente, dice Deuteronomios 21, 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era imposible, impensable era. Para los romanos era una locura. Tampoco era permitido crucificar a un ciudadano romano. Era lo más bajo, era la mayor vergüenza para un romano. Y la muerte en la cruz, la crucifixión, era solo para esclavos y delincuentes. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura.
¿Por qué hizo? ¿Qué le motivó a Cristo a morir, a venir en la tierra, a sacrificar su vida, a morir en la cruz? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo se despojó a sí mismo y murió en la cruz por amor a nosotros. ¿Y qué fue logrado? Pablo explica en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo fue despedazado, fue matado, sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Fue maldito por los pecados. Pedro declara en 1 de Pedro capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, en la infinita sabiduría de Dios, la muerte en la cruz era el único camino a la redención de la humanidad caída, pecadora y condenada. Cristo cargó nuestro pecado en sí mismo y fue maldito por Dios. Dios le castigó por tu pecado y por mi pecado hasta acabarlo. Fue satisfecha esa ira santa de Dios. Fue satisfecha. La crucifixión fue muy sangrienta, como también lo eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Fueron muy sangrientos. Los sacerdotes que servían en el templo debían derramar sangre y sacrificar esos animales. El Cordero de Dios, Cristo, murió de una manera sangrienta, derramando su sangre en favor de nosotros. Entonces podemos decir con Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11. Entonces, ¿cómo esto, lo que acabo de decirles, cómo esto se relaciona con la unidad? Comenzamos hablando de que Pablo preocupaba la unidad dentro de la iglesia. Y Pablo da ese argumento de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, como un argumento. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Es un incentivo, este argumento es un incentivo a la unidad por cuanto Cristo dio todo. ¿Por qué? Por el bien de los otros. Y no hay mayor incentivo que esto. Si Cristo se humilló y murió por nosotros, por mí y por vos, ¿cómo yo no tendría o cómo yo no voy a tener esta actitud que hubo también en Cristo? ¿Cómo yo no voy a tener esta actitud hacia mi hermano? Que no me ofendió de tal manera que tú y yo hemos ofendido al Dios Santo. Hemos ofendido al Dios Santo, su santidad. Entonces, es un incentivo a la unidad. Por cuanto Cristo se humilló y se dio todo, nosotros también debemos buscar el bien de los demás, como lo hizo Cristo. Y como creyentes debemos amar a los demás hermanos, no porque nos atraigan por igual todos, sino con la demostración de la misma clase de servicio sacrificado y amoroso que todos nosotros hemos recibido de parte de Cristo.
Entonces, es tener esa mente de Cristo, es ser abnegado y humilde. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos, ¿quién se humilló? Fue Cristo. Cristo mismo se humilló. Dice el versículo 6 al 8, que Él mismo se despojó. Él no se aferró. No estimó el ser igual a Dios. ¿Quién exaltó a Cristo? Versículos 9 al 11. Dios le exaltó. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Y ahora, ¿cómo esto se relacionan con los versículos anteriores, con la unidad de la iglesia? Dice Mateo 23, versículo 12, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enalzado. Cristo se humilló. Cristo no estimó ser igual a Dios, no estimó su propia vida, sino tomó forma de un siervo. Después Dios le exaltó. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que todos se doblaran delante de Cristo. Toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Entonces es una recompensa de la humillación. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuchen, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Cristo ahora tiene privilegios que antes de su encarnación no las tuvo. Cristo es ahora Dios hecho hombre, Dios encarnado. Y Él ahora se identifica como el sacerdote perfecto que intercede por los suyos. Murió en la cruz, lo más despreciado, lo más bajo, por lo cual Dios le eleva. Dios le eleva al extremo, del extremo más bajo al extremo más alto. Llega al cielo como el sustituto perfecto por los pecadores perdonados. Vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ni siquiera oraba a Dios. Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dice Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Entonces el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y eso es el argumento de Pablo. Versículo 1 dijo, en Cristo tenemos la consolación. Hay consolación para todos los creyentes por igual. Todos lo recibieron en Cristo. Y esa realidad debería llevarnos y motivarnos a la unidad. Sigue el versículo 2, pero hagan perfecto mi gozo, tengan esa unidad. Y la unidad no se refiere a sacrificar la santidad o tolerar cualquier cosa dentro de la iglesia, sino es el sacrificio abnegado de mis propios deseos egoístas. Es buscar el bien de los otros, estimarlos como superiores. Y hace un contraste en los versículos 3 al 4 de contienda y vanagloria que buscan solo lo suyo, estimando mayor al otro. Entonces la humildad no busca satisfacer sus propios deseos, sino la edificación del prójimo, de la iglesia. Y versículo 5 nos da el ejemplo de la humillación que tenemos que buscar, es tener la mente de Cristo. Los siguientes versículos nos describen la humillación de Cristo y eso es un motivo tan enorme, tan glorioso para nosotros. Humillarnos como lo hizo Cristo, no estimar a mí mismo. Cristo, el Dios que es encarnado, humillándose. ¿Cómo tú y yo nos humillamos para buscar el bien del otro? ¿Cómo lo hacemos? Es tener la mente de Cristo, es ser como Él. Y por lo cual dice el texto, los últimos versículos, la exaltación de Cristo. Y eso con el propósito de dar gloria a Dios el Padre. Todo eso, todo el argumento, toda la unidad de la iglesia es para dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios. Entonces, la unidad dentro de la iglesia es fundamental para que pueda crecer la iglesia en santidad. ¿Y qué se necesita para tener la unidad? Humildad. La humildad es igual a amor. La humildad es igual al amor, porque la humildad es amor en acción. ¿Y qué propósito tiene la unidad? Vayamos a Juan 13. Vamos a verlos un rato hoy. Juan 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿En qué conocerán? En que tengan amor unos con los otros. Es un testimonio vivo, el amor. Capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Entonces, la unidad es para que el mundo conozca, viendo la unidad dentro de la iglesia, dentro de hermanos, es un testimonio vivo. Nosotros somos uno con Cristo. Tú y yo somos uno con Cristo. Por lo cual en nosotros hay una unidad también. Y el otro propósito es para la gloria de Dios. Como dice Romanos 15, versículos 5 al 7. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Todo eso, todo es con el fin para dar gloria a Dios. Por lo tanto, humíllate, busca la unidad y el bien de tu hermano, como lo hizo Cristo, no estimando a sí mismo, sino buscó el bien de los otros para la gloria de Dios. Y tenemos la esperanza segura de que Dios lo recompensará llevándonos a su presencia. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. A que tu palabra obre en nuestras vidas. A que podamos mirar a Cristo y tenerle como el ejemplo perfecto. Y que eso sea nuestro anhelo y nuestro sentir, buscar hacer como Cristo, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, buscando el bien de los demás, no girándonos en torno de nuestros deseos egoístas, Señor. Y ayúdanos a buscar el bien del otro. Señor, gracias una vez más te damos por la obra en la cruz. Gracias por la salvación. Y te pedimos que a través de ver el ejemplo de Cristo, te glorificamos con nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.